Hola, soy David. Mis propios hijos, los mismos a los que les di todo, me trajeron a este asilo de ancianos y me dejaron aquí con una maleta y un montón de promesas vacías. Se quedaron con mi casa, mi negocio, cada centavo que junté durante 50 años de trabajo duro, y a cambio me dieron estas 4 paredes blancas. El silencio en este lugar es lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Es un recordatorio constante de que para ellos ya no existo. Me convertí en una carga, en un problema, que resolvieron firmando unos papeles. El dolor más grande no es la soledad, es saber que fuiste desechado por tu propia sangre. ¿Alguna vez has sentido que tu valor para alguien se mide solo por lo que puedes darles? Antes de contarte el día exacto en que escuché la conversación que me rompió el corazón, pero que, irónicamente, me salvó. Comenta aquí desde qué parte del mundo me estás viendo, y si quieres, suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte el final de esta historia, especialmente lo que sucede cuando un hombre que todos creen acabado demuestra que la dignidad no tiene precio. La historia que voy a contarte no es sobre venganza, es sobre justicia. Mis hijos, Ricardo y Sofía, me sentaron en la mesa de la cocina, la misma donde aprendieron a leer, y me hablaron de mi bienestar. Usaron palabras dulces como descanso y tranquilidad, pero sus ojos solo brillaban al hablar de gestionar el patrimonio familiar para el futuro. Firmé sin dudar. ¿Qué padre no? ¿Confiaría en sus hijos? Me instalaron aquí con la promesa de visitas semanales y llamadas diarias. Las primeras 2 semanas fueron así. Luego, las visitas se volvieron quincenales y las llamadas, un mensaje rápido de «todo bien, papá», cada 3 o 4 días. Este lugar no es una cárcel, pero la indiferencia te encadena. Las enfermeras son amables, pero sus sonrisas no llenan el vacío que deja una familia. Veo a otros ancianos recibir a sus nietos, escuchar sus risas por los pasillos, y yo solo me siento a esperar una llamada que sé que no llegará. Me dijeron que era un lugar de 5 estrellas, pero la única estrella que veo es la que se asoma por mi ventana en la noche, tan lejana y fría como el amor de mis hijos. Recuerdo perfectamente el día que firmé los papeles. Sofía no me miraba a los ojos. Se la pasó revolviendo su café, como si la taza tuviera las respuestas a una pregunta que no se atrevía a hacer. Ricardo, el mayor, fue quien habló todo el tiempo. Su voz era firme, segura, como la de un vendedor que está a punto de cerrar el trato del siglo. «Papá, esto es para liberarte de responsabilidades. Ya hiciste suficiente. Ahora nos toca a nosotros cuidar de ti y de lo tuyo». Esa frase, cuidar de lo tuyo, resuena en mi cabeza cada noche. En ese momento sentí un pequeño nudo en el estómago, una alarma silenciosa, pero la apagué. Quería creerles. Necesitaba creer que después de la muerte de mi esposa, no me quedaría completamente solo. Mi negocio no era una corporación gigante. Era un taller de carpintería que empecé con 2 martillos y un sueño. Cada mueble que salía de allí llevaba un pedazo de mi vida. Les enseñé a mis hijos el oficio, el olor de la madera recién cortada, el orgullo de crear algo con tus propias manos. Ellos lo veían como algo anticuado, un montón de polvo y trabajo pesado. Una semana después de que me internaron, me enteré por un antiguo vecino que habían vendido el local. No para que alguien continuara el legado, sino para demolerlo y construir unos apartamentos. Ni siquiera me lo dijeron. Simplemente borraron mi historia, como si nunca hubiera existido. El valor de mi vida se midió en metros cuadrados. La soledad empezó a sentirse diferente. Ya no era solo la ausencia de mi familia, era la certeza del abandono. Las excusas para no venir se volvieron cada vez más absurdas. Hay mucho tráfico. El niño se enfermó de repente. Tengo una reunión que no puedo cancelar. Dejé de llamarles para no tener que escuchar otra mentira. Me sentaba en el jardín del asilo y observaba. Veía las mismas caras todos los días, hombres y mujeres con historias similares a la mía, todos esperando algo que probablemente nunca llegaría. Fue en ese silencio, en esa rutina de resignación, que algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se estaba convirtiendo en una especie de calma fría. Comprendí que ya no tenía nada que perder, y esa, sin saberlo, era mi mayor ventaja. Mi cumpleaños número 76 llegó y se fue como cualquier otro día aquí.
con el sonido de la campana para el desayuno, el murmullo de las televisiones en el salón común y el olor a desinfectante que se pega a la ropa. Nadie me llamó. Nadie vino a visitarme. Por la tarde, en el comedor, me dieron una rebanada de pastel un poco seca con una vela que una enfermera encendió con una sonrisa compasiva. La apagué sin pedir ningún deseo, porque ya sabía que no se cumpliría. Me guardé un trozo en una servilleta y lo llevé a mi cuarto, pensando, tontamente, que quizás llegarían por la noche, tarde, con alguna excusa. Me comí el pastel solo, en la oscuridad, y su sabor era el de la más profunda y amarga decepción que un hombre puede sentir. Una semana después, junté el valor para llamar a Ricardo. Quería oír su voz, aunque fuera para recibir una nueva mentira. Me contestó con un tono apurado, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su ocupada agenda. «¿Qué pasa, papá? Estoy en una reunión». Le pregunté cómo estaban todos, cómo iba el trabajo. Sus respuestas eran monosílabos, cortantes. «Bien, todo bien». Luego su voz cambió, volviéndose un poco más interesada. «¿Te acordás dónde guardabas las escrituras viejas del terreno de la abuela? El abogado las necesita para un trámite». No preguntó por mi salud ni por mi cumpleaños, solo le importaba un papel, un trámite. Colgué sintiéndome más pequeño y vacío que nunca. Mi único propósito para él era ser un archivo viviente de su herencia. Aquí en el asilo he aprendido a leer los silencios. Hay un hombre llamado Manuel, que solía ser ingeniero y que se sienta en el mismo banco del jardín todas las tardes. Casi no hablamos, pero nos entendemos. A veces mira a la entrada con una esperanza que ya se le está gastando, esperando a una hija que vive en otra ciudad y que prometió venir pronto. El otro día me dijo con la voz muy baja: «Mis hijos me visitan todas las noches, en mis sueños. Allí todavía soy su padre, no una cuenta bancaria». Esa frase se me clavó en el pecho. Me di cuenta de que no estaba solo en esta isla de olvido. Éramos un ejército de padres y madres esperando un barco que nunca iba a llegar por nosotros. En los cajones de mi mesita de noche solo tengo unas pocas cosas: algo de ropa, un par de libros y una foto de mi esposa, Elena. A veces la saco y me quedo mirándola por horas. Su sonrisa era el centro de nuestro hogar. Ella era la que organizaba las fiestas, la que nos reunía a todos, la que nunca habría permitido que esto pasara. Me imagino lo que les diría a Ricardo y a Sofía. No gritaría. Elena no era de gritar. Les hablaría con esa calma suya, tan afilada como un cuchillo, y su decepción habría sido suficiente para hacerlo sentir la peor escoria del mundo. Pero Elena ya no está, y su ausencia es el escudo perfecto para la cobardía de mis hijos. Traicionarme a mí fue fácil. Traicionar su memoria es lo que no les puedo perdonar. Un día intenté hacer algo, una pequeña rebelión silenciosa. Le pregunté a una de las enfermeras más jóvenes si podía ayudarme a contactar a mi antiguo abogado, el señor Ramírez. Quería hacerle unas preguntas, entender qué había firmado exactamente. La muchacha, con toda su buena intención, me trajo un teléfono, pero me quedé con el auricular en la mano, paralizado. Me di cuenta de que no tenía su número, no tenía una agenda, no tenía nada. Mis hijos se habían encargado de cortar todos los lazos que me unían a mi vida anterior. Estaba completamente aislado, en una burbuja, diseñada por ellos para que yo no pudiera interferir en sus planes. La sensación de impotencia fue tan grande que sentí náuseas. Era un prisionero sin rejas. La visita de Sofía me tomó por sorpresa. No la esperaba. Entró en mi habitación sin hacer ruido, con la mirada clavada en el suelo, como si temiera que mis ojos pudieran quemarla. No venía a verme a mí. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo. Se sentó en el borde de la cama y, sin mirarme, me dijo que solo faltaba una firma para resolver todo lo de la casa, nuestra casa, el lugar donde aprendió a caminar, donde le curé las rodillas raspadas, donde celebramos cada uno de sus logros. Hablaba de ella como si fuera un problema, un trámite burocrático. «El comprador tiene prisa, papá. Es una buena oferta, nos conviene a todos». La palabra «nos» sonó tan falsa, tan cruel, que por un momento quise gritar, pero no grité. Me quedé en silencio, observándola. Vi la codicia luchando contra una pizca de culpa en su rostro. Me pasó
los papeles y un bolígrafo. El documento estaba lleno de cláusulas y términos legales que apenas entendía, pero el resultado era claro. Estaba cediendo el último pedazo de mi historia. Miré el bolígrafo. Luego la miré a ella, que seguía sin poder sostenerme la mirada. ¿Qué sentido tenía negarme? La guerra ya estaba perdida. Firmé donde me indicó. Mi mano temblaba, no por la edad, sino por la rabia y el dolor. Le devolví los papeles. «Gracias, papá», susurró, y se fue casi corriendo, como si escapara de la escena de un crimen. Y en cierto modo lo era. Acababa de matar a su padre. Después de que Sofía se fue, un silencio pesado, como una manta mojada, cayó sobre mi habitación. Me senté en la cama por un largo rato, mirando la puerta cerrada, y por primera vez en mi vida me sentí como un fantasma en mi propia historia. Ya no era David, el carpintero, el padre, el esposo. Era solo una firma en un papel, un obstáculo que finalmente había sido removido. La humillación no fue el acto de firmar, sino la facilidad con la que lo hice, la rapidez con la que mi hija desapareció una vez que tuvo lo que quería. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del edificio, cada tos lejana de otro residente, sonaba como el eco de mi propia inutilidad. Había entregado todo, y a cambio me habían dejado con la certeza absoluta de que mi existencia ya no tenía ningún valor para ellos. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de rutinas monótonas. El desayuno, la medicación, las horas, muertas en el jardín. Mis hijos, como era de esperar, desaparecieron por completo. Ni una llamada, ni un mensaje. Ya no necesitaban fingir. Me hundí en una apatía que me asustaba. Dejé de hablar con Manuel, dejé de mirar la puerta esperando a alguien. Me encerré en mi cuarto, con la única compañía de la foto de Elena. La miraba y pensaba en sus manías, en cómo siempre guardaba un poco de dinero en efectivo en un viejo libro de recetas para emergencias, decía ella. Era su secreto, su pequeña red de seguridad. Nunca le di importancia, pero en esos días de soledad total, recordar ese pequeño acto de previsión me trajo una extraña y melancólica paz. Un martes por la tarde, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era Ricardo, pero no era el Ricardo calmado y calculador que me había convencido de firmar los papeles. Estaba sudado, con los ojos inyectados en sangre y una energía frenética que llenó el pequeño espacio. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Se paró frente a mí, con las manos en las caderas, y me lanzó la pregunta como una piedra. ¿Dónde está la caja de seguridad del banco, la del Banco Nacional? Lo miré confundido. No teníamos una caja de seguridad en ese banco desde hacía más de 20 años. No sé de qué hablas, Ricardo. Cerramos esa cuenta cuando tu madre enfermó. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. Era evidente que no había venido a visitarme. Había venido a buscar algo. Fue entonces cuando arrojó un pequeño cuaderno de cuero sobre mi cama. Lo reconocí al instante. Era el libro de contabilidad personal de Elena, donde anotaba cosas con su letra elegante y apretada. «Encontramos esto escondido en el fondo de su armario, papá», dijo, su voz temblando de una mezcla de codicia y furia. «Está lleno de números, de códigos, de referencias a transacciones que no entendemos. Las sumas son enormes, mucho más de lo que había en tus cuentas. ¿De dónde salió este dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?» La acusación me golpeó con la fuerza de una bofetada. No me estaba pidiendo una explicación. Me estaba exigiendo una herencia que ni yo sabía que existía. El abandono se había transformado en una cacería del tesoro, y yo era el mapa que se negaba a ser leído. En ese instante, en medio de la humillación, sentí algo que no había sentido en meses. Una chispa, una diminuta brasa de poder. Vi la desesperación en los ojos de mi hijo, la codicia pura y sin filtros que lo consumía. Recordé vagamente a Elena mencionando unas inversiones a largo plazo, algo que manejaba con un primo lejano que era corredor de bolsa, pero los detalles se me escapaban. Decidí en una fracción de segundo aferrarme a esa ignorancia. Era lo único que me quedaba. Lo miré a los ojos, con la mayor calma que pude reunir, y le dije: «No tengo idea de qué es eso, hijo. Tu madre tenía sus secretos, como todos. Nunca me involucró en esas cosas».
La simpleza de mi negación pareció enloquecerlo. Era como si le hubiera cerrado la puerta del paraíso en la cara. Ricardo perdió el control. Empezó a revolver mi habitación como un animal salvaje. Abrió los cajones de mi mesita de noche, tirando mi ropa al suelo. Vació el pequeño armario, sacudiendo mis chaquetas como si pudieran llover monedas de oro. «¿Dónde está la llave, el documento? Tiene que haber algo aquí», gritaba, más para sí mismo que para mí. Yo me quedé sentado en la cama, inmóvil, observando la destrucción de mi último refugio. Era la humillación definitiva. Ser tratado como un obstáculo, un viejo senil que escondía un tesoro por puro capricho. El ruido atrajo a una enfermera, una mujer corpulenta llamada Marta, que entró sin llamar y se quedó paralizada en la puerta, contemplando la escena con ojos severos. Marta intervino con una autoridad que Ricardo no pudo desafiar. «Señor, le voy a pedir que se calme o tendré que llamar a seguridad». Él la miró con desprecio, pero retrocedió. Juntó el cuaderno del suelo y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y me apuntó con el dedo, su rostro desfigurado por la rabia. «Te vas a arrepentir de esto, papá. Te quedarás aquí hasta que decidas colaborar. No volverás a saber de nosotros hasta que estés listo para decirnos la verdad». La amenaza quedó flotando en el aire, fría y afilada. Ya no era un padre olvidado, era un rehén. Me quedé solo en medio del desorden, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía derrotado. Sentía que el juego, de alguna manera, acababa de empezar de nuevo. Después de que Ricardo se fue, dejando el eco de su amenaza y el desastre de mi habitación como prueba de su visita, me quedé inmóvil por un largo rato. Marta, la enfermera, entró de nuevo, esta vez con una mirada que mezclaba pena y determinación. Sin decir una palabra comenzó a recoger mi ropa del suelo, a enderezar la lámpara caída. «No se preocupe, don David, a veces la familia saca lo peor de nosotros», dijo en voz baja mientras doblaba una de mis camisas. No respondí, pero su gesto fue como un bálsamo. Mientras ella ordenaba el caos, yo ordenaba mis pensamientos. La rabia de mi hijo no me había asustado. Al contrario, me había despertado. Por primera vez en meses, me sentí dueño de algo, su desesperación, y en ese momento decidí que no se la regalaría tan fácilmente. Los días siguientes, el asalto cambió de táctica. Ya no eran las visitas furiosas de Ricardo, sino las llamadas melosas de Sofía. Llamaba todos los días, a la misma hora, con una voz que goteaba una dulzura falsa que me revolvía el estómago. Me preguntaba por mi salud, si había comido bien, si necesitaba algo. Intentaba recordarme momentos de nuestra infancia, navidades pasadas, el día que le enseñé a andar en bicicleta. «Papá, piensa en los niños», me decía. «Ese dinero podría asegurar su educación, su futuro. Es el legado de mamá para ellos». Cada palabra era una pequeña daga envuelta en seda. Yo jugaba mi papel, el del viejo confundido y olvidadizo. «No me acuerdo, hija. La memoria ya no me ayuda». Colgaba el cinto sin teléfono sintiendo una mezcla de asco y una fría satisfacción. El juego se estaba volviendo más interesante. Una semana después, apareció un hombre joven, con un traje demasiado caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se presentó como el nuevo abogado de la familia. Se sentó frente a mí en el pequeño salón de visitas y extendió unos documentos sobre la mesa. Su tono era condescendiente, como si le estuviera explicando física cuántica a un niño. «Don David, esto es solo una formalidad, un poder notarial ampliado para que sus hijos puedan gestionar sus activos de manera más eficiente, incluyendo cuentas que usted pudiera haber olvidado. Es para su propia protección». La palabra protección sonaba como una sentencia. Sentí el lazo apretándose. Me negué a firmar, balbuceando excusas sobre tener que pensarlo, sobre mi cabeza cansada. El abogado se fue con una sonrisa tensa, pero supe que volverían. La presión legal era el siguiente paso en su plan, y la presión no tardó en llegar. De otra forma, unos días después el director del asilo me pidió que fuera a su oficina. Era un hombre amable, pero su rostro mostraba una clara incomodidad. Me explicó con mucho tacto que mis hijos le habían comunicado que estaban enfrentando dificultades financieras inesperadas y que tal vez tendrían que reconsiderar mi estancia en la institución.
La amenaza era sutil, pero clara como el agua. O cooperaba o me enviarían a un lugar mucho peor, un depósito de ancianos del Estado. De Minonesitz. De repente, las sonrisas amables de las enfermeras parecían tener un matiz de lástima. Me estaban aislando, cortando mis últimos apoyos. Querían que sintiera que no tenía otra salida, que mi única opción era ceder y darles lo que querían. La soledad se estaba convirtiendo en una celda cada vez más pequeña. Esa noche, incapaz de dormir, me puse a ordenar de verdad el desastre que había dejado Ricardo. Al vaciar un viejo maletín de cuero que no había tocado en años, encontré un libro que le encantaba. A Elena, uno de poesía que siempre tenía en su mesita de noche. Al hojearlo, un pequeño trozo de papel cayó de entre las páginas. No era un papel cualquiera, era una tarjeta de visita, un poco amarillenta por el tiempo. Pertenecía a un corredor de bolsa. En el reverso, con la caligrafía inconfundible de Elena, había un nombre, Esteban Morales, y debajo un número de teléfono con un prefijo de otra ciudad. Recordé fragmentos de conversaciones, a Elena hablando de su primo lejano, el que era un genio con los números. Sentí una sacudida eléctrica. Mis hijos tenían el mapa del tesoro, pero yo, por pura casualidad, acababa de encontrar la llave. Sostuve esa tarjeta en mi mano temblorosa como si fuera un lingote de oro. Era mi única arma, mi única salida. Pero, ¿cómo usarla? No tenía teléfono privado. Cada llamada que hacía o recibía era a través de la recepción del asilo. Mis hijos seguramente habían dado órdenes de monitorear mis comunicaciones. Estaba atrapado. Tenía la llave, pero seguía dentro de la celda. Mi mente repasó todas las caras del asilo, buscando un posible aliado, y siempre volvía a la misma persona, Marta, la enfermera que me había ayudado a limpiar mi habitación, la que me miraba con compasión y no con lástima. Confiar en ella era un riesgo enorme. Si me delataba, lo habría perdido todo, pero no hacer nada era una garantía de derrota. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Al día siguiente, esperé mi oportunidad. Encontré a Marta durante su ronda nocturna, cuando los pasillos estaban más silenciosos. Le pedí que entrara un momento a mi habitación. Con el corazón latiéndome en la garganta, le conté una versión editada de la historia. Le dije que mis hijos estaban intentando apoderarse de un dinero que mi esposa había destinado para una causa benéfica, un último deseo que yo estaba obligado a cumplir. Le mostré la tarjeta de visita. Necesito hacer una sola llamada, Marta. En privado. Es para proteger la memoria de mi esposa. Puse la tarjeta en su mano y la miré a los ojos, intentando transmitir toda la desesperación y la sinceridad que sentía. Su rostro permaneció impasible, sus ojos estudiando los míos. El silencio se alargó por una eternidad. Su respuesta decidiría si mi rebelión terminaba esa noche o si apenas estaba comenzando. Marta me miró fijamente, sus ojos oscuros y serios recorriendo mi rostro, buscando algo, quizás una mentira o una debilidad. Sostuvo la tarjeta de visita entre sus dedos como si pesara una tonelada. El silencio en mi pequeña habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor de miedo y esperanza. Finalmente, exhaló lentamente, y su voz fue apenas un susurro, pero firme. Don David, si le ayudo con esto, me arriesgo a perder mi trabajo. Necesito saber que esto es por algo justo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero la miré directamente y le dije, Marta, esto no es por venganza, es para que la voluntad de mi esposa se cumpla y para que mis hijos entiendan que la dignidad de un hombre no se puede comprar ni vender, es por justicia. Ella asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible, y guardó la tarjeta en su bolsillo. Esta noche, después de mi turno, en el banco del jardín trasero, nadie nos verá allí. Esa noche el aire frío del jardín me calaba los huesos, pero no lo sentía. Marta estaba a mi lado, una silueta protectora en la penumbra, sosteniendo su teléfono celular como si fuera un tesoro. Marqué el número con los dedos temblorosos. Después de 3 tonos, una voz de hombre, mayor pero clara, contestó. Diga. Dije mi nombre y luego el de mi esposa, Elena. Hubo una pausa. David, dijo la voz, y había un tono de sorpresa y alivio. Soy Esteban Morales.
Elena me hizo prometer que esperaría su llamada. Hay una frase clave. Recordé el libro de poesía, la anotación de mi esposa. Se la dije. Esteban soltó un suspiro al otro lado de la línea. Gracias a Dios. David, escúcheme bien. Elena no confiaba en el futuro. Hace 30 años, invirtió una pequeña herencia en un fondo discreto. Ella era brillante. Ese fondo hoy vale más de lo que sus hijos podrían gastar en 10 vidas. Y usted, David, usted es el único beneficiario. Todo está a su nombre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del jardín, sintiendo el peso de esa revelación. Millones. Una fortuna que Elena había construido en secreto, como una fortaleza, para protegerme de un futuro que ella, de alguna manera, había previsto. Marta me puso una mano en el hombro. ¿Está bien, don David? Asentí, aunque mi mundo entero se había puesto patas arriba. En ese momento, la tristeza y la rabia que me habían consumido durante meses se evaporaron, reemplazadas por una claridad helada. El plan se formó en mi mente, no con furia, sino con una precisión quirúrgica. Esteban ya había puesto a mi disposición a su mejor abogada. No iba a pelear con mis hijos, no iba a gritarles, iba a borrar su victoria de la existencia, iba a usar su propia codicia como el arma para desarmarlos por completo, y lo haría en nombre de Elena. Al día siguiente, pedí el teléfono de la recepción, marqué el número de Ricardo, adopté mi voz más débil, la del anciano senil y derrotado que ellos creían que era. Hijo, he estado pensando, dije, dejando que mi voz temblara un poco. Ustedes tienen razón. Ya estoy viejo y cansado para estas cosas. El dinero solo trae problemas. Vengan mañana. Traigan a su abogado, a quien sea. Voy a firmar ese poder, lo que haga. Falta para que me dejen en paz. Pude sentir la sonrisa de triunfo a través del teléfono. Claro, papá. Qué bueno que entraste en razón. Mañana a primera hora estaremos allí para solucionar todo. Colgué el auricular con una calma que me sorprendió. El anzuelo estaba en el agua. Sabía con una certeza absoluta que vendrían corriendo, salivando ante la perspectiva de obtener finalmente el control total. No sabían que no venían a una rendición, sino a una ejecución. Llegaron puntuales, Ricardo y Sofía, con su abogado a cuestas, todos con sonrisas condescendientes y mal disimulada impaciencia. Pero no los recibí en mi humilde cuarto. La directora del asilo, a petición de mi nueva abogada, nos había cedido una pequeña sala de juntas. Cuando entraron, me vieron sentado a la cabecera de la mesa. A mi lado, una mujer de aspecto impecable y mirada de acero los observaba en silencio. La sonrisa de Ricardo se congeló. ¿Y esta quién es?, preguntó, señalando a la mujer. Les presento a la señora Valdivia, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, fuerte, segura. Es mi abogada, y antes de que saquen sus papeles, me gustaría informarles de algunas decisiones que he tomado. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se cargó de una tensión palpable. El juego había comenzado. La señora Valdivia no perdió el tiempo. Abrió un portafolio y con una voz tranquila pero cortante, comenzó a hablar. Mis clientes, el señor David de la Torre, me ha instruido para iniciar acciones legales para revertir la transferencia de sus propiedades, la casa familiar y el taller de carpintería, bajo el argumento de abuso de confianza y coacción emocional sobre un adulto mayor vulnerable. Ricardo soltó una risa nerviosa. Eso es ridículo, no podrá probar. Ah, pero eso no es todo, lo interrumpió ella sin inmutarse. También estoy aquí para informarles de la existencia de un fideicomiso privado a nombre de la señora Elena de la Torre, cuyo único beneficiario es a mi cliente. Un patrimonio que, por cierto, hace que el valor de la casa y el taller parezcan una simple propina. Sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. Y el señor de la Torre ha decidido su destino. Mis hijos se quedaron mudos, sus rostros pasando del desconcierto a la pálida incredulidad. Sofía miraba el documento como si fuera una serpiente. Ricardo lo leyó por encima, sus ojos moviéndose frenéticamente. Entonces, con una calma que me costó todo mi autocontrol, hablé. Ese dinero, todo, será el capital inicial de la Fundación Elena.
una fundación dedicada a ayudar legal y económicamente a ancianos que han sido abandonados por sus familias en asilos como este. Levanté la vista y los miré a los dos por primera vez. Ustedes me enseñaron que hay una necesidad muy grande, así que, en cierto modo, tienen que agradecérmelo. Su codicia va a financiar la dignidad de cientos de personas como yo. La cara de Ricardo se descompuso en una máscara de pura furia. Sofía rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia impotente. Yo ya no sentía nada por ellos, solo un vacío inmenso, y finalmente, paz. La reunión no terminó con gritos ni con un portazo, terminó con un silencio aplastante, más pesado que cualquier palabra. El abogado de mis hijos, un hombre que minutos antes me miraba con lástima, ahora no sabía dónde meterse. Recogió sus papeles con torpeza, sin atreverse a mirar a nadie. Sofía, con el rostro bañado en lágrimas de rabia, fue la primera en levantarse y salir de la sala sin decir una palabra, como si el aire se hubiera vuelto venenoso para ella. Ricardo se quedó un momento más, de pie, su cuerpo temblando de una furia contenida. Me miró, y en sus ojos no vi arrepentimiento, solo un odio profundo y desnudo. Era la mirada de un ladrón al que le arrebatan un botín que ya consideraba suyo. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí solo el olor a derrota. Yo no sentí triunfo, solo un vacío helado. Había ganado, pero había perdido a mis hijos para siempre. No me fui del asilo de inmediato. Paradójicamente, ese lugar que había sido mi prisión se convirtió en mi cuartel general. Mi habitación ya no era una celda de olvido, sino la oficina improvisada de la Fundación Elena. La señora Valdivia venía a verme 3 veces por semana, cargada de documentos y planes. Los demás residentes me miraban de otra manera. Ya no era el pobre David, abandonado por su familia. Era una especie de leyenda, un susurro de esperanza. En los pasillos, Manuel, mi compañero del banco en el jardín, se acercaba a mí no para compartir silencios, sino para preguntarme cómo iba todo, con un brillo de admiración en sus ojos cansados. Por primera vez, el dinero no era una fuente de codicia, sino una herramienta de poder, un medio para devolverle la dignidad a quienes se la habían quitado. Estaba más ocupado y tenía más propósito que en los últimos 20 años. La batalla legal fue más corta de lo que esperaba. Con las pruebas de la coacción y el testimonio de Marta, que valientemente declaró sobre la presión que mis hijos ejercían sobre mí, el juez no tardó en fallar a mi favor. Recuperé la casa y el taller. Me enteré, por mi abogada, que Ricardo y Sofía se habían endeudado hasta el cuello, usando las propiedades como garantía para inversiones fallidas y un estilo de vida que no podían permitirse. La noticia de su engaño se esparció por nuestro viejo barrio como la pólvora. Perdieron amigos, estatus, todo. Ricardo fue despedido de su trabajo por el escándalo. La justicia no vino de un castigo divino, sino de la consecuencia directa de sus propios actos. Construyeron un castillo de naipes sobre una base de mentiras, y yo, con un simple soplido de verdad, lo derrumbé todo. El primer proyecto de la Fundación Elena fue para Manuel. Su hija vivía lejos y apenas lo llamaba, convencida por su hermano de que su padre estaba perfectamente atendido. Con los recursos de la Fundación, contratamos a un investigador privado y a un abogado en su ciudad. Descubrimos que su hijo le estaba robando la pensión. La Fundación financió el viaje de su hija para que viniera a verlo, y le presentamos todas las pruebas. Ver el reencuentro de ese padre con su hija, las lágrimas de arrepentimiento de ella y la mirada de gratitud de Manuel, me dio una satisfacción que ninguna fortuna podría comprar. Ese día entendí el verdadero legado de Elena. No era el dinero en sí, sino lo que se podía hacer con él, reparar vidas rotas, una a la vez, usando la ley y la verdad como nuestras únicas herramientas. Hace unos 6 meses recibí una carta. Era de Sofía. No había dirección de remitente. Era una carta larga, llena de autocompasión y reproches velados. Hablaba de lo difícil que era su vida, de cómo sus hijos preguntaban por su abuelo, de cómo yo les había dado la espalda. En ninguna parte de esas 4 páginas había una disculpa sincera, solo un intento torpe de manipular mi culpa. Leí la carta una vez y luego la rompí en pedazos pequeños.
No sentí rabia ni tristeza. No sentí nada. Era como leer la historia de unos extraños. La conexión emocional se había cortado por completo. Comprendí que hay traiciones que no se pueden perdonar porque no dejan nada que reconstruir. El puente que nos unía no se había quemado, simplemente había dejado de existir. Mi vida ahora no es más feliz, pero es más plena. Me mudé a un apartamento más pequeño y convertí el viejo taller en la sede de la fundación. A veces, por la noche, miro la foto de Elena y le cuento lo que hemos logrado. Sé que estaría orgullosa. El dolor de la traición nunca desaparece del todo. Es una cicatriz que llevas contigo, un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares. Pero he aprendido que incluso de la herida más profunda puede nacer un propósito. Mi historia no es sobre venganza, es sobre recuperar el control de tu propia narrativa, incluso cuando parece que ya se ha escrito el final. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autorrespeto y fortaleza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo te dice que ya es demasiado tarde. Gracias por escuchar. No volví a vivir en la casa donde crecí y donde crié a mis hijos. La recuperé, sí, pero al entrar de nuevo me di cuenta de que ya no era mi hogar. Era solo un edificio lleno de fantasmas, de recuerdos que ahora estaban manchados por la traición. Las paredes que antes guardaban risas y secretos, ahora solo me recordaban el día en que firmé mi propia sentencia de abandono. Decidí venderla. Con una parte del dinero, compré este apartamento cómodo y sin pretensiones, y el resto, hasta el último centavo, fue a parar a la fundación. Descubrí que el hogar no es un lugar físico con un techo y 4 paredes. El hogar es donde está tu propósito, donde te sientes útil y respetado. Mi verdadero hogar ahora son las oficinas de la Fundación Elena, rodeado de gente que lucha por la misma causa. A veces me preguntan si estoy feliz de que mis hijos hayan pagado por lo que hicieron. La verdad es que no siento felicidad, no siento nada. Supe por terceros que sus vidas se desmoronaron. La ruina financiera fue solo el principio. La vergüenza social los aisló por completo. Pero su caída no fue mi obra. Fue el resultado de sus propias decisiones, de su ceguera y su avaricia. Yo no tuve que mover un dedo para castigarlos. La vida misma, con su extraña forma de equilibrar las cuentas, se encargó de todo. No les deseo el mal, pero tampoco les deseo el bien. Simplemente, ya no ocupan espacio en mi mente ni en mi corazón. Son 2 extraños con los que comparto un apellido y un pasado que he decidido archivar para siempre. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre. Mi verdadera familia, ahora, la componen personas que la vida me puso en el camino. Marta, la enfermera que arriesgó su trabajo por mí, es como una hija. Almuerza conmigo todos los domingos. Manuel, mi viejo amigo del asilo, es el voluntario más entusiasta de la fundación. Su energía nos inspira a todos. La señora Valdivia, mi abogada, se convirtió en una confidente y amiga. Son lazos forjados en la lealtad, en la decencia, en el respeto mutuo. Son la prueba de que uno puede construir su propia tribu, una familia elegida que te valora por quién eres, no por lo que tienes o puedes dar. Esa es la familia que me sostiene, la que me da fuerzas para levantarme cada mañana. Pienso mucho en Elena. Durante años creí que la conocía por completo, pero al final me di cuenta de que solo había visto una parte de ella. Su fuerza silenciosa, su increíble previsión. No era desconfianza hacia mí, era una protección contra un mundo que ella veía con más claridad que nadie. El dinero que acumuló no era un tesoro, era un escudo que me dejó para que pudiera defenderme cuando ella ya no estuviera para hacerlo. Cada vez que la fundación ayuda a un anciano a recuperar su dignidad, a reunirse con un ser querido o a ganar una batalla legal, siento que estoy honrando su memoria de la manera más pura y verdadera. Estoy convirtiendo su último acto de amor en un legado que ayuda a sanar las heridas de otros. La lección más grande que me ha dejado toda esta experiencia es que la dignidad no es negociable. Te la pueden intentar quitar, te pueden humillar y hacer sentir que no vales nada, pero el valor real reside dentro de uno mismo.
Y a veces cuando te quitan todo, cuando te dejan con las manos vacías y el corazón roto, es cuando descubres la fuerza que no sabías que tenías. No es un camino fácil, y las cicatrices nunca se borran del todo, pero cada cicatriz es un recordatorio de que sobreviviste, de que te levantaste y de que al final tuviste el coraje de escribir tu propio final, uno justo, uno que te devolviera el respeto que nunca debiste perder. Mi historia no es única, lamentablemente. Hay muchos Davids y muchas Helenas por ahí. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o si crees que alguien necesita escuchar que nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo, te pido que compartas este video. Y si quieres seguir escuchando relatos sobre la resiliencia del espíritu humano, suscríbete al canal. A veces la historia de un extraño puede darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar nuestras propias batallas. Gracias por haberme acompañado en este viaje.